Muy buenas tardes y bienvenidos al culto devocional del jueves. Que podamos seguir escuchando la voz de Dios, que podamos seguir llenándonos del Espíritu y, como decía este domingo, la palabra de Dios, que podamos seguir experimentando la verdadera Monte Calvario. Lo importante es que recibamos el poder y, como dijo Cristo en la cruz, he consumado, está hecho, terminado en Cristo. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por tu palabra, gracias porque en ti tenemos la victoria y gracias, Señor, porque como Pedro confesó, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Que venga tu reino, que se haga tu perfecta voluntad, que tú nos llenes con el poder de tu Espíritu y podamos hacer, Señor, en este día conforme a tu deseo. Señor, que tú nos llenes de tal forma que podamos escuchar tu voz y podamos hacer tu voluntad. Bendice la alabanza, bendice a todas las personas que nos están escuchando por internet y que podamos, Señor, recibir tus bendiciones. Quebramos el poder de la oscuridad en el nombre de Jesucristo y que podamos ver, Señor, cómo en esta semana tú sigues obrando con tu perfecta voluntad. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a empezar, vamos a pasar a la alabanza. Fui creado para adorar, marcado desde la eternidad. En ti está mi identidad. Cristo Jesús me hace feliz. Tu nombre en alto está, tu majestad brillando está. Tu amor por mí por siempre será. Cristo Jesús me hace feliz. Soy feliz en Cristo, me salvó, me perdonó, estoy completo en Cristo, vive en mí, no vuelvo atrás. Fui creado para adorar, marcado desde la eternidad, en ti está mi identidad, Cristo Jesús me hace feliz. Tu nombre en alto está, tu majestad brillando está, tu amor por mí por siempre será. Cristo Jesús me hace feliz. Soy feliz en Cristo, me salvó, me perdonó, estoy completo en Cristo, vive en mí, no vuelvo atrás. Soy feliz en Cristo, me salvó, me perdonó, estoy completo en Cristo, Él vive en mí, no vuelvo atrás. Él vive en mí, no vuelvo atrás. Él vive en mí, no vuelvo atrás. Santo eres, gracias Padre. Levantamos nuestras manos, entregamos nuestra vida a ti, Señor. Santo eres. Levanto mis manos, entrego mi vida en actitud de adoración. Levanto mis manos, entrego mi vida en señal de rendición. De todo lo que estoy en mí, haz un vaso lleno de amor, que en mi vida pueda yo sentir tu fidelidad, Señor. Hoy reconozco que tú eres el Cristo. Reconozco
Gracias, Padre. Quita todo lo que estorbe, lo que haga que impida que tú hables a nuestras vidas, que podamos sentirte, que podamos ver tu fidelidad, tu compromiso. Gracias, Padre. Solo podemos que decirte gracias y entregar nuestra vida a ti. Santo eres. Amén. Había un hombre que le dijo al Señor, Señor, quita de mí todo lo que estorba. Y dice que se lo llevó, porque es una realidad de que hay tantas cosas que se estorban en nuestras vidas que si no es lo que Dios pone en nuestro corazón, si no lo renueva, si no nos hace un hombre o una mujer nueva, poco podemos darle al Señor. Amén. Muy bien, el título del mensaje es El verdadero poder. La palabra nos decía este domingo que necesitamos el poder de Dios. Y el mismo Señor Jesucristo nos prometió el poder, pero el poder para ser testigo hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. Así que vamos a ir a Hechos 2, del 1 al 4, Hechos 2, del 1 al 4, y el título es El verdadero poder. Y dice así, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánime y juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu daba que hablarse. Amén. Que el Señor bendiga su santa palabra en este día. Nosotros, como creyentes, debemos de saber cuál es nuestro estándar. Y nuestro estándar tiene que ser la palabra de Dios. El Señor nos quiere bendecir, pero tenemos que tener un estándar conforme a la palabra de Dios. Por ejemplo, Potifar, al ver a José, ¿qué dijo? El Señor Dios está contigo. Vemos el estándar que tenía José. El Señor te hace prosperar todas las cosas que él hacía. Por causa de José, todo fue bendecido. Ese era el estándar que tenía José. Lo vemos en Génesis 39. Podíamos decir, como hace 2 domingos, que José caminaba con Dios. El rey Saúl, que estaba endemoniado, como nos habla en primer libro de Samuel 16:23, tiene un espíritu malo, un espíritu maligno. ¿Qué dijo de David? El Señor está contigo. David le dijo al rey, el Señor Dios está contigo y me ha salvado del oso y del león. Primer libro de Samuel 17 de 34 al 36. No necesito, también le dijo David a Saúl, no necesito ninguna armadura, solo necesito realmente el nombre de Dios. Ese era el estándar que tenía José. También que dijo José, ¿no? Con Goliat. Tú vienes a mí con jabalina y con espada, pero yo vengo en el nombre del Señor de los ejércitos. El nombre que es sobre todo el nombre, el Todopoderoso, a quien tú has provocado. Eso lo vemos en 1 Samuel 17:45. Por eso el rey le preguntó quién era este joven. ¿Quién es este joven que ha podido vencer a Goliat? Le dijo que era el hijo de Isaí de Belén. Ese era el estándar que tenía José, que tenía David. Daniel, vemos también que siempre tenía personas que tenían envidia. Daniel, igual, cuando estuvo con el rey Darío, no tuvo más remedio que condenarlo al foso de los leones. ¿Por qué? Porque vemos que editó y firmó un edicto para que todas las personas que no adoraran a ese Dios
de Darío fuera al foso de los leones. Y le dijo Daniel, tú, Dios, te salvará. Eso vemos que era el estándar que tenía Daniel. Lo vemos en Daniel 6. Por la mañana fue corriendo el rey Darío a la puerta y dijo, Daniel, ¿el Dios tuyo a que tú sirves te salvó? Y Daniel vemos que respondió, Dios envió sus ángeles y cerró la boca de los leones. Daniel 6:22. ¿Qué vemos aquí? El estándar que tenía Daniel. Entonces el rey lo echó a los leones a los que habían acusado a Daniel. Y luego Dios levantó a Daniel como gobernador. Daniel siempre levantó el nombre del Señor. Os bendigo en el nombre de Jesucristo para que levantemos en este día el nombre que es sobre todo el nombre de Jesucristo. Amén. No tenemos que ser engañados. Somos los hijos de Dios, salvos, que conocemos el mundo espiritual. Por eso, aférrense hoy a la palabra de Dios y todo puede ser posible con Dios. Jesús prometió que iba a experimentar grandes obras en el aposento alto de Marco y lo vemos, como hemos leído, como las maravillas de Dios, las obras de Dios, como de viento y de fuego, se manifestó en Hechos 2. Cristo dijo que esperaran para recibir el poder de Dios que venía de lo alto. ¿Para qué? Para que fueran testigos hasta el fin del mundo. Vemos la promesa que mismo el Señor Jesucristo prometió. Recibiréis poder para ser testigos hasta el fin del mundo. Con esta palabra dice que se reunieron. Esos 120 se reunieron en oración, esperando durante 10 días con un mismo corazón, un mismo sentir, orando Cristo, el reino de Dios y la plenitud del Espíritu Santo. Y vemos cómo en Hechos 2, en 10 días que se juntaron unidos, orando, vemos cómo se manifestó la obra de Dios. Por eso tenemos que orar con la palabra, tenemos siempre que orar a Dios y ser agradecidos. ¿Por qué digo de ser agradecidos? Porque somos personas que nuestra naturaleza no es de agradecimiento. Yo cada día siempre oro con agradecimiento. Yo todos los días le digo al Señor, Señor, gracias por la salvación que no me merecía. O yo me merecía la salvación, o usted se merecía la salvación. También yo todos los días oro, Señor, gracias porque Emmanuel, Cristo, vive en mi vida, antes quien vivía en mi vida. También yo soy agradecido a Dios, dándole gloria a Dios, dándole gracias a Dios por la iglesia donde puedo servir, por mis hermanos, por los ancianos, por los diáconos, sino ser agradecido donde Dios le ha puesto. Puede haber estado en una secta o en otro sitio, pero Dios la ha puesto en el sitio donde Dios quiere. Y después lo que hacía Pablo. Pablo era agradecido por las dificultades, por los problemas, por las crisis, porque era una oportunidad para crecer en Cristo. Os bendigo en el nombre de Jesucristo para que seamos hombres y mujeres agradecidos a Dios. No oren pidiendo cosas incorrectas. Tenemos que experimentar el poder del aposento alto de Marco, que es el verdadero poder de Dios. Amén. 3 cosas que tenemos que ver en el día de hoy. Primero, no estés atado por su pasado. Le dio una promesa en el monte Olivar a los 120 y ¿qué le dijo el Señor? Le dijo que se estableciera el reino de Dios. Le dio una misión. Quiere decir que tenemos que salir de nuestro pasado, de esas ataduras de nuestro pasado. Hay personas que lo mismo no vienen a la iglesia porque tienen ataduras de su pasado, siempre están con el pasado. Es que en el pasado esto, en el pasado lo otro, la iglesia, el pastor, los ancianos. Pero es que ese pasado, ese Goliat, te va a comer. Y después se enfadan si pasa cualquier cosa en la iglesia, pero ¿cuántas cosas le han hecho en el mundo y lo mismo no te enfadas? Tenemos que salir de nuestro pasado, debemos de salir de Génesis 3, de ese yo. Debemos de salir de lo material, de Génesis 6, siempre mirando lo físico. Y tenemos que salir siempre de buscar el éxito
sin Dios que nos habla la Torre de Babel. Salir de todo esto es la bendición del aposento alto de Marcos. Hechos 2.1 hemos leído, cuando llegó el día de Pentecostés, si no hay un horario de Dios. Cuando llegó, todo tiene un horario. Hay un horario para que la gente se salve, hay un horario para que tu familia se salve, hay un horario para que uno reciba sanidad, hay un horario para ver la bendición de Dios, todo tiene su horario. Tenemos que salir de nuestro nivel y tenemos que salir también del estándar que tenemos que no es de Dios. Y coger ese nivel, ese estándar de Dios. Dios le dijo a Moisés, ve y prepara el sacrificio de la sangre. ¿Eso qué es? Eso es el Evangelio. Yo estaré con mi mano poderosa contigo, en la diestra de poder. Eso es lo que le dijo Dios a Moisés en Hechos 3. Pero Moisés, en vez de decir amén, ¿qué dijo Moisés? No, yo soy mayor, yo no puedo. Ese era el estándar que tenía Moisés. Como era mayor, le dijo conforme al criterio que él tenía. Y depende de nuestro criterio, Dios nos bendecirá o no. Depende del criterio que uno tenga. Pero Dios le dijo, ve porque yo estaré contigo con mi mano de poder. Muchas veces no sabemos el poder del Espíritu Santo mientras oramos. Y tampoco sabemos la obra de la oscuridad que hay en nuestro alrededor si no estamos orando. Si alumbramos con la luz de Cristo y reconocemos la luz de Cristo, Satanás huirá. Por eso, Isaías 7:14, y aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Jesús le preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Uno piensa que es Elías, Juan el Bautista, Elías o alguno de los profetas. Eso nos habla en Mateo 16, de 13 al 20. ¿Y quién decimos la iglesia? ¿Quién es él? Tenemos que salir de la religiosidad y no estar atado por el pasado. Jesús dijo, todo el poder del cielo y de la tierra está con vosotros. Por tanto, ir y hacer discípulos. No pueden estar atrapados ya más en el pasado. Tenemos que salir de ese pasado. Eso es la esperanza del aposento alto de Marcos. Esa es la experiencia que tuvo el aposento alto de Marcos. Debemos de experimentar esto en el día de hoy. Amén. Lo segundo es tomar la misión de hoy, sino ser un testigo. No tenemos que tener miedo. Dios nos ha prometido que está con nosotros. No tengan miedo a las personas. Porque vemos, como dice la palabra de Dios, que van a venir desastres. Pronto Roma perecerá. Por eso hay que compartir el Evangelio. Si cambiamos nuestros pensamientos por unos pensamientos del Evangelio, si nosotros pensamos que somos los hijos de Dios, el Espíritu Santo obrará en nuestra vida. Nosotros tenemos que tener nuestra identidad clara. ¿Quién somos nosotros? Nosotros somos los hijos de Dios. Si somos llenos del Espíritu Santo, podemos salvar a otros. No piensen en otras cosas, sino ni se preocupen por el mañana. Simplemente salven en el día de hoy a las personas que están en la oscuridad. Salven el campo. ¿Qué significa salvar el campo? Salven en el sitio donde Dios le ha puesto. Eso es ser testigo. No tengan miedo, sino esperen la promesa del Padre. ¿Y qué digo? Hechos 1:8, recibiréis poder. Los que se aferran a esta palabra recibieron grandes respuestas. Amén. Lo tercero es recibir el poder de Dios como su respuesta. Nuestro título de oración, ¿qué debe ser todos los días? Señor, lléname de tu Espíritu Santo. Dame la plenitud de tu Espíritu Santo porque Él lo ha prometido. En Hechos 2.1 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, vemos el horario de Dios. Nos habla también de las tres fiestas, nos habla de la Pascua, de Pentecostés, de la cosecha. El día en que se pintó la sangre del Cordero fueron liberados. No pierdan la Pascua. La Pascua es la salvación. Cuando salimos de Egipto, cuando nos aferramos a la palabra de la cruz, salen de las maldiciones, de los desastres y salimos de Faraón. El Faraón no entendió esto, los líderes del mundo tampoco lo entienden.
Por eso están llenos de problemas. ¿Qué tenemos que disfrutar? Ese Pentecostés, como dice, llegó el día de Pentecostés. Nuestro respaldo es el reino de Dios y tenemos que disfrutar de esa fiesta de la cosecha. Amén. Ahora, tenemos que ver en Hechos 2, de 1 a 47, 5 horarios que Dios nos habla aquí. Primer horario, Hechos 2.1, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, vemos el horario de Dios. Cuando llegó, sino Dios tiene un horario para llenarnos con el Espíritu Santo de tal forma como fue llenados esos 120, de ese fuego como el fuego y como el viento. El segundo horario nos habla de Hechos 2.5. Entonces moraban en Jerusalén judíos de todas las naciones. Vemos cómo Dios tuvo un horario para que de todas las naciones se juntaran. Vemos otro horario en Hechos 2.18 y de aquellos días derramaré mi espíritu. Hay un horario también para que toda la carne sean llenos del Espíritu Santo, tengan sueños, visiones, como nos habla en Hechos 2.18. El cuarto horario nos habla de Hechos 2.41. En aquel día dice que se añadió 3.000 discípulos. Y el último horario, en Hechos 2.47, dice que cada día Dios añadía a la iglesia los que tenían que ser salvos. Dice que se levantó ese viento recio y llamas de fuego en su vida. Si tenemos el poder, podemos salvar el mundo. Conclusión. Tenemos que recibir las bendiciones y las respuestas de Dios como la iglesia primitiva. Cristo, el reino de Dios, la plenitud del Espíritu Santo. Tenemos que salvar a la gente allí donde vayamos, con el poder de Dios. Y por último, para ello tenemos que recibir la verdadera fuerza, la verdadera paz y la verdadera felicidad. Pues os bendigo en el nombre de Jesucristo porque ustedes son muy valiosos para el Señor. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por tu poder, que podamos experimentar el poder de Dios como la iglesia primitiva. Señor, que veamos tu horario y abra las puertas como tú abriste en la iglesia primitiva con esos 3.000 discípulos. Y ahora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo que nos alcanzó, que el amor de Dios, que es eterno, y las evidencias de tu Espíritu esté ahora y para siempre. Amén. Que el Señor os bendiga. Amén.